Si te colocas al borde de cualquier gran puerto del mundo, verás filas interminables de contenedores apilados con precisión casi perfecta. Son la unidad básica del comercio global. Las cajas metálicas que transportan prácticamente todo lo que usas en tu día a día, desde tu teléfono hasta la ropa que llevas puesta ahora mismo. Pero si te acercas a uno de esos millones de contenedores que circulan por el planeta, notarás un pequeño detalle que casi nadie observa. Antes de empezar, si te interesa entender cómo funciona realmente el mundo más allá de lo evidente, suscríbete. Este canal es para los que quieren ver lo que otros pasan por alto, porque los verdaderos nombres importantes están grabados en pequeño, casi escondidos en esa placa. Y si empiezas a fijarte en varias de estas, en distintos puertos o terminales, notarás rápidamente un patrón repetitivo que se vuelve imposible de ignorar. Una y otra vez aparecen los mismos nombres, como si todo el sistema estuviera conectado por una red invisible. 3 compañías, casi siempre las mismas, responsables de construir la mayoría de estas cajas metálicas, que, sin que lo notemos, sostienen el comercio mundial y permiten que los productos viajen de un continente a otro. En una de sus puertas hay una discreta placa metálica. No llama la atención a simple vista. No tiene colores brillantes, ni diseños elaborados, ni grandes logotipos que intenten destacar entre el resto. Es solo una pequeña pieza fijada al acero, casi invisible para quien no sabe lo que busca. Pero si te detienes unos segundos y decides leerla con calma, descubrirás algo curioso. No importa qué marca esté pintada en el exterior, ya sea una gran naviera reconocida o una empresa logística internacional, esa marca en realidad solo indica quién opera el contenedor, quién lo alquila o lo gestiona en la cadena de transporte, no quién lo fabricó realmente ni de dónde proviene. Entre ellas destacan gigantes industriales que, aunque desconocidos para el público general y ausentes en las conversaciones cotidianas, dominan silenciosamente este sector estratégico. No aparecen en anuncios ni buscan reconocimiento, pero su influencia es enorme. Juntas producen la inmensa mayoría de los contenedores que existen en circulación. Y si ampliamos la mirada y analizamos toda la industria dentro de su país de origen, el dominio resulta aún más abrumador. Hoy en día, prácticamente todos los contenedores de carga seca y la totalidad de los contenedores refrigerados se fabrican en un solo país, convirtiéndolo en una pieza clave e indispensable del comercio global moderno. Esto plantea una pregunta inevitable. ¿Por qué otras potencias industriales dejaron de fabricarlos? Países con tecnología avanzada, mano de obra cualificada y décadas de experiencia en manufactura. La respuesta no es tan simple como salarios bajos o ayudas estatales, aunque esos factores influyen. La verdadera explicación es más profunda y tiene que ver con una combinación de economía, geografía y escala que hace que competir en este sector sea casi imposible. Para entenderlo, hay que retroceder en el tiempo. Los contenedores modernos nacieron en Estados Unidos a mediados del siglo XX, revolucionando completamente la logística global. En sus inicios, la producción estaba localizada allí mismo, cerca del lugar donde se inventó el sistema. Pero ese equilibrio no duró mucho. A medida que la industria manufacturera global se desplazaba de un país a otro, en busca de nuevas ventajas competitivas, también lo hacía la producción de contenedores. Primero se trasladó a Japón, impulsada por su auge industrial en la posguerra. Luego encontró un nuevo hogar en Corea del Sur, donde la eficiencia y la capacidad productiva crecieron rápidamente, y finalmente terminó concentrándose en China hacia finales del siglo pasado, siguiendo una tendencia que transformó por completo las cadenas de suministro globales. A simple vista parece la típica historia de empresas buscando reducir costes laborales y maximizar beneficios, pero esa explicación, aunque parcialmente cierta, se queda corta y no alcanza a explicar la magnitud del cambio. El verdadero protagonista en esta historia no son solo los salarios ni la mano de obra. Es el acero.
Un contenedor estándar es, en esencia, una enorme estructura de metal diseñada para resistir condiciones extremas durante años: humedad, golpes, apilamiento constante y viajes interminables por mar y tierra. Y el acero representa la mayor parte de su coste de producción, convirtiéndose en el factor clave que determina dónde resulta viable fabricarlos. Aquí es donde entra en juego un elemento decisivo que muchas veces pasa desapercibido. China no solo fabrica contenedores a gran escala, también produce más acero que cualquier otro país del mundo, superando incluso la producción combinada de varias potencias industriales tradicionales. Esta ventaja no es menor, y de hecho cambia completamente las reglas del juego, porque fabricar un contenedor fuera de ese ecosistema implica depender de importaciones, asumir mayores costes logísticos y enfrentarse a una cadena de ineficiencias que, en conjunto, resulta casi imposible de sostener frente a la escala y la integración que ofrece China. Imagina intentar construir uno en Europa o en Estados Unidos. Primero tendrías que importar el acero, probablemente desde Asia, asumiendo tiempos de espera más largos y una dependencia constante de proveedores externos. Luego habría que pagar aranceles, gestionar trámites adicionales y absorber unos costes de transporte considerablemente más altos. Después vendría la fabricación del contenedor en sí, con mano de obra y energía más caras. Y, una vez terminado, tendrías que enviarlo vacío de vuelta al lugar donde realmente se produce la mayoría de los bienes que va a transportar. Es un ciclo logístico que no solo es ineficiente, sino que pierde dinero en prácticamente cada etapa del proceso. La ubicación de la producción de acero determina, en gran medida, la ubicación de la producción de contenedores. No es solo una cuestión de costes, sino de cercanía, escala y eficiencia industrial. Cuando el material base se produce en un mismo ecosistema que la manufactura final, todo el sistema se vuelve más rápido, más barato y más competitivo. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido, consolidando un dominio que con el paso del tiempo se ha vuelto cada vez más difícil de romper o incluso de desafiar. Ahora bien, ¿quiénes son exactamente los actores detrás de este control casi total? Si una empresa necesita contenedores, en realidad no tiene muchas opciones reales entre las que elegir. Aunque el mercado parezca amplio desde fuera, en la práctica está altamente concentrado. Está tratando, en esencia, con un pequeño grupo de fabricantes que dominan la producción global y que, sin hacer demasiado ruido, controlan una pieza fundamental del comercio internacional. El primero es el líder indiscutible, una compañía que por sí sola representa una enorme parte de la producción global. Sus fábricas operan a una escala difícil de imaginar, con millones de unidades producidas cada año. Es tan dominante que estadísticamente es muy probable que 1 de cada 2 contenedores que ves haya salido de sus líneas de ensamblaje. Luego está el segundo gran actor, una empresa menos visible pero igualmente crucial, que abastece a grandes operadores y mantiene una cuota significativa del mercado. Y finalmente un tercer competidor que completa este triángulo industrial, asegurando que en la práctica, toda la producción relevante quede dentro de este grupo. Pero lo más interesante no es solo su tamaño, sino cómo producen. Estas empresas han transformado lo que antes era un proceso industrial relativamente manual en algo mucho más cercano a una línea de ensamblaje automatizada. Utilizan tecnologías avanzadas, soldadura de precisión y sistemas de control de calidad impulsados por inteligencia artificial. En algunos casos, sus fábricas pueden operar casi sin intervención humana. A esto se suma otro factor clave, la estabilidad. Mientras que muchas empresas occidentales deben sobrevivir a ciclos económicos impredecibles, estas compañías cuentan con respaldo financiero que les permite resistir incluso en momentos de baja demanda. Eso significa que cuando el comercio global se recupera, ellas siguen listas para producir a gran escala sin interrupciones. Durante momentos de crisis, como los recientes shocks en la cadena de suministro global, los precios de los contenedores llegaron a dispararse.
Y aunque algunos han señalado posibles prácticas cuestionables, lo cierto es que la barrera de entrada para nuevos competidores es tan alta que muy pocos pueden siquiera intentarlo. De hecho, incluso grandes empresas internacionales han abandonado este negocio, no porque no supieran hacerlo, sino porque los márgenes son extremadamente ajustados. Es un juego de volumen, y solo quienes operan a una escala gigantesca pueden sobrevivir. Curiosamente, uno de los factores que terminó de consolidar este dominio no fue una estrategia comercial ni una decisión corporativa, sino una regulación ambiental. Hace algunos años se introdujeron normas más estrictas sobre los procesos de pintura industrial, obligando a las fábricas a adoptar tecnologías más limpias. Aunque esto fue positivo para el medio ambiente, tuvo un efecto colateral inesperado. Muchas pequeñas fábricas no pudieron asumir el coste de adaptación y desaparecieron. Las grandes empresas, en cambio, sí pudieron invertir en los cambios necesarios, absorbiendo así la cuota de mercado que quedó libre. En lugar de debilitar la industria, estas regulaciones terminaron reforzando la posición de los líderes existentes. Pero reducir estas compañías a simples fabricantes de cajas sería un error. En realidad, se han convertido en conglomerados industriales con presencia en múltiples sectores. Desde infraestructuras aeroportuarias hasta construcción modular y equipamiento especializado, su alcance va mucho más allá de los contenedores. Y mientras el mundo sigue cambiando, con nuevas regiones emergiendo como centros de producción, surge una pregunta lógica. Si la manufactura se desplaza a otros países, ¿no debería seguirla también la producción de contenedores? La respuesta, al menos por ahora, es no. Porque aunque otros países puedan desarrollar industrias competitivas, replicar la escala que estos gigantes han alcanzado es otra historia completamente diferente. Una fábrica moderna en un país emergente puede producir decenas de miles de unidades al año. Suena impresionante, hasta que se compara con los millones que salen de las principales plantas de estos fabricantes. Esta historia no es solo sobre contenedores. Es un ejemplo perfecto de cómo funciona el poder industrial en el mundo moderno. No se trata únicamente de quién inventa algo, sino de quién puede producirlo mejor, más rápido y a mayor escala durante décadas. Y en este caso, 3 compañías lograron hacer exactamente eso, convirtiéndose en los arquitectos silenciosos de la globalización, tal como la conocemos hoy. Ahora ya sabes algo que la mayoría ni siquiera se plantea. La diferencia está en lo que haces después. Si quieres seguir viendo el mundo con otros ojos, suscríbete.